que quería rescatar las cenizas de su hijo y entonces, bueno, pues se hizo lo imposible por ayudarlo a rescatarlo. Entonces sí hay que cuidar este protocolo. De las cifras de donaciones, el gobierno de la ciudad no ha recibido absolutamente nada de manera directa. Todo es de los donativos que están haciendo distintas fundaciones para hacer viviendas en Iztapalapa o viviendas en San Gregorio Atlapulco o en Santa Rosa Xochiac. Es de manera directa, en coordinación, desde luego, con la comunidad, con los afectados y con el seguimiento del gobierno de la ciudad, pero no hay un manejo de recursos de parte del gobierno de la ciudad. Las delegaciones que están reconocidas a través del Fonden son 8 solamente, después de superar esta calificación que se hacía de que a la Ciudad de México no se le aplicaban recursos porque no había pobreza patrimonial, es el término, aunque haya zonas, sobre todo que provienen de procesos autogestionarios, de autoconstrucción, en donde claramente son equivalentes a lo que pasa en Oaxaca o en Chiapas, entonces no se podía hacer esta discriminación y me parece que es correcto que se haya hecho esta rectificación. Del multifamiliar Tlalpan hay todo un proceso de diálogo con la comunidad, de valoración de cuáles son las condiciones de los 9 inmuebles que quedan. El 10º se colapsó, era un edificio construido totalmente diferente a los demás, era el único que tenía una planta baja libre, tenía locales comerciales. Es un poco parte de este aprendizaje que nos está dejando el sismo. Muchos de los inmuebles afectados están en esquina, entonces claramente se ve que hubo una interpretación diferente en la manera de aplicar la normatividad constructiva, o tenían plantas bajas libres por estacionamientos, por locales comerciales, y al no tener esta continuidad en la estructura tuvieron algún efecto. Pero insistiría, el 94% de los inmuebles que hasta ahorita tenemos evaluados, que son más de 15,000, diputada Montiel, fueron previos al 85, entonces con normatividades diferentes. Es el gran reto, ¿qué hacemos con todos estos inmuebles? Si la alternativa es el instrumentar los inmuebles, cuáles de ellos, cómo tener estos sensores para poder saber cómo se van comportando, deformando, cuáles deben ser claramente reestructurados, a pesar de ser antiguos, y si nos vamos al principio de la no retroactividad de la ley, en teoría no debería de pasar por eso, pero si hacemos prevalecer la seguridad de los ocupantes, tendría que haber una obligación para poder llegar a esta reestructuración. El diputado Virgilio Caballero hablaba del cumplimiento de la norma, justamente las investigaciones que hace la Procuraduría de Justicia para poder determinar quiénes son responsables de todos esos inmuebles colapsados que pasaron por una afectación de vidas humanas. Por ese simple hecho, pues hay una calificación de homicidio que requiere hacer todas las investigaciones para poder determinar y deslindar quiénes son los responsables, si fueron fallas constructivas, si se cambió el uso del suelo de algo que fue diseñado como vivienda y terminó siendo bodega o con un uso con cargas vivas diferentes. Entonces todos estos elementos se tienen que considerar. Claramente esto puede ser más evidente en edificios posteriores a 85, ya con una reglamentación que viene de esa época, del reglamento de construcciones del 87, en donde ahí se tiene que determinar si, a pesar de tener una normatividad mucho más estricta en los factores de diseño, sobre todo estructural, sucedieron este tipo de afectaciones o en su caso de colapso, claramente se ve que hay una responsabilidad. Entonces se están haciendo pruebas de laboratorio, del concreto, del acero, del sistema constructivo, haciendo un poco esta confronta de un expediente autorizado contra lo construido para poder determinar cuál es dónde está la responsabilidad. El diputado Torreblanca hablaba de los dictámenes. Bueno, el procedimiento que se siguió fue aplicar esta cédula de evaluación posísmica que nos permite determinar un nivel de riesgo con 4,500 brigadistas de distintos perfiles, algunos DROs, otros estructuristas, otros nada más arquitectos o ingenieros, otros estudiantes. Entonces ese proceso de depuración que hoy tenemos en la plataforma
nos ha obligado a tener que ir haciendo esta depuración, primero para evitar duplicidades y en el caso de discrepancias, diputada Montiel, el poder determinar cuál es la que vale o en su caso tener que hacer una siguiente visita. En todos los rojos estamos haciendo una evaluación mucho más estricta. Lo que tenemos hoy en la plataforma son alrededor de 14,000 inmuebles vaciados. La parte pública que hoy se ha dado a conocer son todos los verdes y todos los amarillos. De los rojos solamente aquellos, como dice el secretario Tungui, que están dictaminados por el Comité de Emergencia. El resto, hasta en tanto no se tenga esta precisión, no se puede tener. Entonces, cuando hablamos del censo, es esa plataforma que hoy está vaciada en la base catastral, en finanzas, lo hemos trabajado conjuntamente, porque no se convierte nada más en un inventario de daños, es un inventario que tiene consecuencias, tanto de fincamiento de responsabilidades como de las acciones que tienen que aplicarse para la solución. De esos 15,000 están adicionales están las escuelas. En un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación Pública se hizo la evaluación de todas las escuelas públicas de la ciudad. La SEP se encargó de hacerlo procedente con las escuelas privadas, en donde a través de sus directores responsables de obra o corresponsables en seguridad estructural se emitía un dictamen de seguridad estructural que lo que se hacía era pegarlo en la puerta de entrada de la escuela y en comunicación permanente el director de la escuela con administración federal de la SEP se podía determinar cuáles de ellas habrían. Algunas resultaron con daño grave, tienen que ser o reestructuradas o demolidas y sustituidas. Pero también nosotros participamos con la revisión de alrededor de 4,000 escuelas, ¿no? Entonces, las que no han abierto seguramente es porque tienen un daño y es necesario implementar algún otro mecanismo. Del tema de la reconstrucción, el diputado Torreblanca hablaba, bueno, del tema de la densificación. Bueno, cuando hablamos de este derecho adquirido que yo comentaba, diputada Montiel, al principio, hablar de un derecho adquirido es aquel que estrictamente se puede acreditar en forma legal. Todo lo que se haya hecho de pisos adicionales con ampliaciones que no se pueden acreditar, eso no va a ser reconocido. O sea, el derecho adquirido es de lo que el propietario pueda demostrar que existía y la intención es que se reponga ese volumen de metros cuadrados, que nos parece que es lo justo. En la iniciativa de ley se plantea la posibilidad de un porcentaje adicional de potencial constructivo que ayude a poder financiar esa reconstrucción. O sea, según los análisis que tenemos, no solo del tema de la Sociedad Hipotecaria Federal, de este bono cupón cero que se construye a partir de recursos del Fondo de Contingencia de la Ciudad y de recursos del FOBI, sino la posibilidad, que tampoco es obligatorio, finalmente es un tema a acordar con los propios afectados. Ellos serían los destinatarios de esto. No estamos hablando de inmuebles cuando el dueño es uno solo, sino estamos hablando cuando son condóminos o copropietarios, el beneficio es para cada uno de ellos. En la parte proporcional que corresponda se podría aplicar este porcentaje. Creemos, aunque finalmente tendremos que analizar uno por uno, habrá casos que efectivamente no sea fácil acreditar la propiedad, se tenga que acordar algún mecanismo como lo aplica el INVI de estas expropiaciones concertadas, que puede ser una manera de depurar el antecedente de propiedad. Se puede encontrar con que hay propietarios, hay inquilinos, hay herederos, hay quien solo tiene contratos privados, o sea, puede ser de distinta naturaleza la problemática. Entonces, una manera de depurar esta situación puede ser acordando la expropiación. Del tema de reserva territorial, si bien es cierto que todavía sigue siendo una ciudad predominantemente horizontal, ¿no? La reserva está en el aire, y por lo menos de los datos que yo daba, en donde los inmuebles afectados, por un lado son el 94%, prohíbe el 85%, y en donde el mayor daño se presentó en inmuebles de hasta 6 niveles. O sea, el 80% de esos inmuebles afectados tenían hasta 6 niveles. Después hay un porcentaje del 14% de inmuebles que llegan hasta 10 niveles. Entonces,
la afectación fue a edificios antiguos, pero no a edificios altos. Entonces, la mayoría de los inmuebles que se han construido del 85 para acá se comportó estructuralmente bien, salvo estas excepciones en donde claramente habrá que ver qué fue lo que falló, si se utilizaron inadecuadamente materiales, el sistema constructivo no se respetó, cuál fue la causa y por tanto tiene que haber una responsabilidad. La reserva territorial, bueno, no es, en esta ciudad no es que tengamos alrededor un ejido y que podamos crecer, la realidad es que el proceso de crecimiento de la ciudad y también de la reconstrucción tiene que ver con reciclamientos, con redensificación, con un aprovechamiento cuidado. O sea, no es que en automático se hagan puras edificaciones altas, depende de patrones socioculturales, depende de imagen urbana y depende de las características mismas del subsuelo en la zona. ¿Cuánto falta dictaminar? Bueno, tenemos todavía por ahí alrededor de 1.500 solicitudes, más el análisis que estamos haciendo en los entornos inmediatos en los inmuebles colapsados, que aun cuando pudo no haber habido una solicitud de los particulares, es importante ver qué pasó en ese entorno, o porque hubo inmuebles colindantes afectados, o porque es importante saber si algunos de esos inmuebles en cercanía puede tener alguna afectación. También revisamos equipamientos, revisamos mercados, hay 2 mercados que se dañaron, se tienen que reconstruir, en el caso de uno se va a demoler y se va a hacer nuevamente, revisamos hospitales, revisamos guarderías, bueno, estamos revisando reclusorios, estamos revisando inmuebles de la beneficencia de la Secretaría de Salud Federal, o sea, sí es un universo importante, no solo de viviendas, de oficinas o de comercio, también de equipamientos públicos. ¿Perdón? Todavía no lo concluimos. Digo, hoy en la mañana me reportaban que hacer la revisión de un reclusorio nos puede llevar 3 días seguidos. O sea, no por la dimensión, por las reglas, por los protocolos de seguridad, o sea, hay una serie de elementos que hay que cuidar. Entonces, este número, esta posibilidad que está prevista en la iniciativa de ley de un porcentaje adicional, lo visualizamos como una posibilidad de ofertar vivienda en la ciudad, porque, insisto, el bono demográfico nos sigue demandando 40,000 viviendas al año y no estamos acercándonos a esa cifra, y ese porcentaje adicional es de los propios propietarios, no va a ningún fondo. O sea, si se trata de un condominio, el porcentaje de indiviso que tienen esos 10, 15 o 20 condóminos, en esa misma proporción recibirán el beneficio buscando que sea autofinanciable. O sea, estamos buscando que no signifique un costo adicional para quien opte por esto. Incluso el propio crédito de la Sociedad Hipotecaria Federal no es un crédito, es un mecanismo que les permite reponer un departamento con un financiamiento de hasta 2 millones de pesos, en donde a lo largo de 20 años acabarán pagando solo los intereses. Estamos hablando como de 3,000 pesos mensuales. O sea, no es un monto gravoso para ciertos sectores. Evidentemente esto para sectores como Iztapalapa o Xochimilco, Tláhuac, sería un concepto totalmente diferente. En el caso de los amarillos, antes del sismo deberán ser aportadas al Fondo de Reconstrucción de la Ciudad de México. O sea, eso dice la propuesta. Eso dice la iniciativa. O sea, pero sí. en principio la idea es que le resuelvan las necesidades a la propia población afectada y bueno, esta posibilidad sería el poder instrumentar en un cruce de beneficios hacia otras zonas, ¿no? ¿Sí? Lo de los amarillos en este momento, el proceso es a través de las empresas afiliadas a estas cámaras, donde al particular no le cuesta nada, o sea, no paga nada, son donativos de estas empresas. Del tema del reglamento de construcciones, en general nos parece que el balance hasta ahorita ha sido positivo, que las normas técnicas complementarias, estas 8 normas técnicas complementarias del reglamento de construcciones, garantizan buenas construcciones, o sea, si se apegan estrictamente a lo que dice los parámetros de diseño, los sistemas constructivos, los materiales a utilizar, las edificaciones en esta ciudad serán seguras.
hay que seguir aprendiendo de experiencias internacionales, de lo que ha pasado pues últimamente en Chile, en distintas partes del mundo, como para ver, es un proceso permanente de revisión, no tenemos que estar esperando a que suceda un sismo para actualizar nuestra normatividad. Las tecnologías, los procedimientos, los sistemas constructivos tienen que ir evolucionando, ¿no? Entonces, el mecanismos como el instrumentar edificios es una de las alternativas, particularmente para los edificios del grupo A, que son pues todos aquellos que en el caso de un sismo son fundamentales para la vida de la ciudad, hospitales, escuelas, edificios públicos, centros de reunión. Es importante tenerlos monitoreados para estar identificando cualquier comportamiento y desde luego, si fuese el caso, tener la posibilidad de reestructurarlos, encontrar un mecanismo que obligue a esa reestructuración para garantizar la seguridad de los ocupantes. Del estudio de Senapred, preguntaba la diputada Cecilia Soto, bueno, hay estos estudios geológicos de lo que el valle y las características geológicas y edafológicas del Valle de México han presentado por siempre. Puede ser que hoy se hagan evidentes a partir del movimiento y como describía el secretario Tungui, bueno, pues estas grietas de carreteras o cómo una grieta se mete a una manzana y sale del otro lado. Evidentemente las construcciones por las que atravesó también tuvieron una afectación. Entonces son aspectos que tenemos que considerar en esta búsqueda de hacer una ciudad más fuerte, más resiliente, más preparada para contingencias como esta, ¿no? Espero haber dado respuesta a todos. Pozos de, los pozos. Bueno, para estos monitoreos de construcciones, los sensómetros, el poder, digo, sí hay pozos profundos para conocer el movimiento de las capas edafológicas y de las capas geológicas, ¿no? Digo, es una técnica que se ha venido analizando y estudiando, no es sencillo, es más un tema de un ingeniero que de un arquitecto, yo nada más soy arquitecto, pero ahorita él les va a platicar. Bueno, lo de los directores responsables de obra. Explicaba yo que para haber revisado más de 15,000 inmuebles, bueno, pues teníamos evaluaciones en donde de manera espontánea llegaban estudiantes de ingeniería o de arquitectura a querer ayudar, pero pasamos por un proceso en donde todas esas evaluaciones, esas cédulas de evaluación posísmica, las revisamos con directores responsables de obra o en algún caso con estructuristas para poder determinar de manera seria el nivel de daño. Aun cuando no estaba estipulado en el reglamento de construcciones, como Secretaría emitimos un acuerdo en la Gaceta donde le recordábamos a los directores responsables de obra y corresponsables que en tanto auxiliares de la administración pública tenían una obligación. Bueno, esos 15,000 inmuebles han sido evaluados de manera gratuita, o sea, no ha habido pago, finalmente son profesionales, independientes, que el gobierno de la ciudad los acaba reconociendo a partir que sus pares de los propios colegios de ingenieros y arquitectos los analizan, los evalúan, los somete a exámenes y entonces cuando ya es dictaminado su posibilidad de adquirir ese registro es que lo extendemos a través de la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra, que conformamos entre la Secretaría de Obras, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y la Secretaría de Desarrollo Urbano. Entonces, sí, no hubo una reacción positiva cuando les recordamos que tenía que ser gratuito. Publicamos un segundo documento donde le decíamos, bueno, cuando se tuviera que hacer pruebas de carga, trabajos de topografía, que tuvieran un costo, desde luego sí se tenía esta posibilidad, pero simplemente para entender el nivel de responsabilidad que cada uno tiene, ¿no? Ingenieros que llegaron enviados por el gobierno nos quieren cobrar 150,000 pesos por darnos un dictamen. Muchas gracias, diputado Virgilio. Es el tipo de cosas que se tienen que denunciar, comentar. Ahorita pido que… antes de pasarle la palabra al…
Antes de pasar la palabra al ingeniero Tungui, quisiera pedirle a la diputada Leonora López, a la que doy la bienvenida, que haga una pregunta que solicitó. Gracias, muy buenas tardes. Disculpe, hablaba usted de un porcentaje de viviendas o inmuebles que están siendo revisados. ¿De cuántos inmuebles, de qué número de inmuebles se tienen ya como cifra que están afectados? ¿Y qué porcentaje de ellos están ya siendo revisados y cuánto falta todavía por hacerlo?